Bueno, listo. Ya teniendo como los videos, lo primero que queremos decirles, pues, como presentarles excusas por que algunos no se escucharon bien. De todas formas, creo que a veces también pasa por la conexión de uno mismo, pero sí, efectivamente, en algunos casos no era muy entendible y había que hacer como un esfuerzo un poco más grande. Los videos se los enviaremos para que ustedes los revisen, los miren, los detallen con más, lo revisen con más profundidad. Em, Igual este es un proceso pues que estamos aprendiendo todos y todas. Eh, Vamos también a empezar a mirar otras plataformas que sean más interactivas, pero pues ahí esperamos que entre todos y todas nos vayamos apoyando. Incluso si ustedes tienen experiencia sobre eso, les agradeceríamos mucho. Entonces ahorita la idea era poder hacer como una síntesis de algunos elementos que son pues propuestas, pero también son desafíos. Pero antes de entrar a eso, debido a que no todos los videos se entendieron lo suficiente, yo quisiera como hacer un resumen de lo que contienen los videos. Entonces, vemos ¿se escucha bien? Sí. Vemos tres, sí, Eh, ¿Se va a grabar la sesión? Aquí no aparece que la se está sesión grabando. está grabando, sí, ¿Sí? sí se Ah, está ok. grabando, sí. Entonces, o sea, definimos como tres organizaciones, o tres, sobre todo tres experiencias concretas que son bastante diferentes. Entonces, una experiencia es la de la compañera Marina Ampudio, que ella trabaja con Riosal, pero Riosal es una red de investigadores que está suscrita a la Claxo, pero a su vez, entonces ellos tienen relacionamiento con varios procesos organizativos en Argentina. Y desde allí era un poco que se le planteaban las preguntas desde esa experiencia concreta, y ella menciona tres experiencias: una con sectores sindicales, otra con algunas comunidades barriales, y una pues que era como la que le planteamos hiciera énfasis con los bachilleratos populares de Argentina. La segunda experiencia es la de una organización que se llama Nuestra América, que es cubana. Es una organización que no es de hace mucho tiempo y que fue pues construida desde, sobre todo, jóvenes, hombres y mujeres en Cuba, con esa idea de fortalecer el socialismo y no dejar que el socialismo se acabe en Cuba, y trabajar desde lo ideológico y desde que los cubanos y las cubanas pues sepan que el socialismo es la vía, pero que obviamente, como todo proceso social, requiere también todo el tiempo estarse renovando y estar cambiando. Y la tercera es la compañera Yera Duarte, que ella trabajó, pues en este momento no está haciendo, pero sí tuvo una experiencia varios años apoyando la escuela de una organización sindical de Brasil que se llama la CONTAG, que es una organización sindical de trabajadores del campo. Las preguntas que se le plantearon era una primera que tendría que ver con ese enlace y esa articulación entre los objetivos políticos que tienen las organizaciones y la formación política. Entonces, ¿dónde se encontraban esos cruces, esas relaciones? Y una segunda pregunta que le planteamos es sobre todo en relación a los cómo, a lo metodológico, un poco frente también a lo que está sucediendo hoy. Entonces, los videos giraron en torno a esa idea. Y de ahí, pues entonces nosotros quisiéramos, pues hubo varias cosas bien importantes que plantearon: el tema de la importancia de la realidad, el tema de que todos y todas desarrollan procesos de formación y que eso está ligado a los objetivos de sus organizaciones. En Nuestra América fueron muy claros en plantear que, por ejemplo, los cómo no son una cosa, o sea, que los cómo pueden variar, pero lo que no varía nunca es la propuesta política y el enfoque político. Los tres procesos trabajan el tema de la educación popular, o la educación popular es el enfoque o la perspectiva desde donde se paran para hacer sus procesos de formación. En lo metodológico, desde la compañera Marina,
hace un énfasis muy fuerte a esa idea de, de las cartografías y los espacios y esa lectura de esos espacios también cotidianos que son importantes en ese proceso de análisis de la realidad. Eh, y Ara pues plantea como 4 principios que para ella deben guiar eh, los procesos metodológicos, que es la lectura de contexto, la problematización de esa lectura, una problematización crítica, el diálogo como algo necesario en esta construcción y la construcción colectiva de conocimientos. Entonces, ese, esas son como las cosas. Entonces, ahorita les quiero escribir en el chat para que vayan, por favor, todos y todas al chat y miremos como unos elementos que nosotros pensamos que son parte de esta síntesis y en los que nos gustaría, pues obviamente sin limitar a que hayan otros que ustedes hayan detectado, eh, poder como plantear el diálogo. Entonces aquí hay uno primero eh, que tiene que ver con esa idea de que la formación política es una decisión colectiva, o sea, no la toma solo un grupo de personas, pero que no se separa de los objetivos políticos y la intención de esta formación es formar militantes. Esto también aparece en el texto que compartimos de Claudia Corol y ahora lo plantea como liderazgo dentro de las organizaciones para que fortalezcan los proyectos políticos y que estos hombres, mujeres que están allí puedan tener la capacidad para analizar y problematizar críticamente la realidad y para asumir iniciativas diversas para enfrentar la dominación capitalista, patriarcal y colonial. Entonces aquí también hay que resaltar que no solamente se plantea la dominación capitalista, sino las otras formas de dominación y por ejemplo entonces el feminismo se convierte también en una herramienta y en un enfoque más que una herramienta, una apuesta política importante en los procesos de formación. Y eso fue mencionado principalmente por Marina y por las compañeras de nuestra América. La segunda tiene que ver con que la formación política es coherente con los propósitos y las acciones de las organizaciones y por eso se usa pedagogías críticas, liberadoras que permitan transformar las y los sujetos y sus prácticas. Entonces la educación popular es el enfoque orientador y esto nos implica que sometamos a la crítica no solo la cultura capitalista, sino también aquellos modelos que en nombre de socialismo inventaron diferentes formas de dogmatismo. Y esa lectura crítica pues también tendría que ir al interior de nuestros propios procesos en sentido de prácticas que pues no podemos negar que tenemos, que son también eh, de poder de dominación. Entonces, también la formación política tiene que ayudar a ese tipo de cosas. La tercera es que la formación política debe horadar la cultura e ideología capitalista, patriarcal y colonial, asumiendo en nosotras y nosotros prácticas propias de nuestra idea de mundo. Entonces hay que poner a jugar ya lo que nosotros queremos de esta nueva sociedad, ¿no? Y dice Claudia Corol que esta batalla no solo es una batalla de ideas, siendo esta fundamental, sino también de valores, creencias, sentidos, muchos de los cuales se forjan en la vida cotidiana. Entonces, en este sentido, también la formación pasa por el cuerpo y por las mentes y requiere refundamentar la mística y el rescate de la memoria histórica de los pueblos. Estas dos últimas ideas pues fueron muy enfáticas en términos de desafíos las compañeras de nuestra América. La cuarta, entonces, tiene que ver con no despreciar la teoría en nuestros procesos de formación, pero saber que esa teoría siempre está en relación y reflexión con la propia práctica. Esto es un poco lo que en educación popular llamamos praxis, y este acercamiento a la teoría debe hacerse desde la descolonización cultural, la construcción colectiva y democratización del conocimiento, y el diálogo y la valoración de los distintos saberes que se expresan pues, en nuestros procesos de formación y en nuestros espacios también de lucha, ¿no? No solamente dentro de la formación, porque
Otra cosa importante acá es que la formación no solamente se da en espacios o en talleres, o en espacios que nosotros preparamos, sino que en la propia lucha y en el propio trabajo organizativo nos estamos formando. Y el último tiene que ver con el uso de diversas herramientas, partiendo de metodologías participativas. Entonces ese principio de las metodologías participativas es esencial, independiente de las herramientas que usemos. Dice Claudia Curor que la idea es que simplifique las maneras de educar sin perder la profundidad del proyecto, porque a veces también se plantea como si la formación política tuviera que ser una cosa por allá altísima, que buscar las cosas más rebuscadas para que no se entienda, ¿no? Hay que buscar formas simples pero profundas y obviamente dependiendo a quién va dirigida la formación, ¿no? Y resaltaron mucho, que me parece importante, que es necesario ponerlo, que en esta coyuntura actual, debido pues a que no podemos encontrarnos como lo hacíamos antes en nuestros espacios de formación, entonces aparece todo este tema de la virtualidad y las nuevas tecnologías, entonces se plantea que es necesario rescatar eso, apropiarlo, usarlas a nuestro favor, manteniendo los principios de la educación popular, pero también, por ejemplo, Yara plantea que es necesario que en nuestros espacios de lucha entonces empiece a plantear ese tema del acceso a las tecnologías como derecho. Esos son como los 5 elementos, seguro se quedarán muchos más, y nos gustaría en este momento abrir como la palabra a ustedes. Entonces está el chat para que quien quiera intervenir en torno a esto o en torno a los videos o en torno a su propia experiencia a través de estas preguntas y de esto que intercambiamos, pues lo haga. Entonces en el chat escriben, ponen un puntico o ponen pido la palabra y nosotros les iremos dando. No sé, ¿quién quiere intervenir? Listo, entonces está Shirley Dayana. Sí, buenas tardes para todos y para todas. Yo pertenezco a la Corporación Intitecoa, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Caracolí. Digamos que teniendo en cuenta todos esos elementos que acaban de mencionar y de acuerdo a la respuesta que le di al primer planteamiento, considero importante mencionar la pedagogía del oprimido que se menciona en la lectura y a partir de eso tener claro el concepto de democratización del conocimiento, que también fue como mencionado ahorita por ustedes. Y a partir de eso, como tener claros algunos elementos que hacen parte y deben hacer parte de ese tipo de ejercicios de participación política. Y es, en primer lugar, comprender los lugares de enunciación de cada actor social que se involucra en el proceso. ¿Sí? Entender a partir de ese lugar qué fuentes han aportado a ese lugar desde el que está hablando, con qué intención lo hace y a quién se está dirigiendo. También considero como elementos importantes desglosar todas aquellas, ¿cómo decirlo?, escenarios que hagan parte de lo contextual. ¿Sí? No se puede hablar de una participación política sin contextualizarla en un lugar puntual. Y eso que siento que desglosa en 3 elementos fundamentales. Uno, tener una visión integral y holística de los sujetos como sujetos políticos. No dar por hecho nociones o situaciones sin antes detenerse el diálogo real, que también es algo que enuncia bastante la autora. Y en esa medida la participación debería estar fundamentada desde 2 elementos. El primero, reconocer la importancia de una acción individual y colectiva. Sí, digamos que una no puede ser sin la otra. El segundo va a estar ligado a esto y es que digamos que al reconocer esa importancia, creo que va a haber una conciencia, un despertar de una conciencia crítica, que es también a lo que llaman todo ese tipo de ejercicios, que motiva una movilización comunitaria. Entender lo comunitario como un espacio de dinamización y en el que se van a crear unos vínculos y unas alianzas a partir también de estas nuevas propuestas como emergentes. Ese era mi aporte desde lo que he logrado recoger.
segundo, Listo, muy bien, para Shirley. terminar de decir, es que Pilar. digamos, al reconocer esa importancia, creo que va a haber una conciencia, un despertar de una conciencia crítica, que están a lo que llaman todo este tipo de ejercicios, que motivan una movilización comunitaria. Pilar Entender lo Sandoval. comunitario como un espacio de dinamización y en el que se van a crear unos vínculos y unas alianzas a partir también de esas nuevas propuestas como emergentes. Ah, Ok, bueno, ya entonces tienen la Pilar, parte si algo, de puedes lo que yo escribirlo en el grado de chat y mujer. nosotros lo leeremos ahorita. Entonces, ahorita seguiría María. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, bueno. Em, pues creo que de la lectura me quedan como principalmente dos cosas ahí sobre lo cual me gustaría como que habláramos y es eh, lo que plantea frente a la fragmentación del sujeto histórico, porque incluso es un debate que hoy por hoy como movimiento social seguimos abordando frente a cuál es el sujeto, por ejemplo, que debe ser vanguardia en estos momentos, de cómo se configura ya un sujeto histórico para estos momentos pues como de lucha popular. Y lo otro es frente al diálogo de las experiencias eh, de formación que no solamente se viven en espacios de procesos pedagógicos o de procesos que se enfoquen en la educación, sino que también se viven y lo recoge pues la autora en los procesos feministas, en los procesos de los pueblos originarios, y creo pues como que es algo que también pues como vale la pena como rescatar frente al cómo nos alimentamos en esos diálogos de saberes como con estos movimientos, con estas expresiones que también tienen procesos de formación que se desarrollan en nuestro exterior. Entonces como que era algo que pues eran como esas dos cosas que quería recoger y José Manuel. Listo, sí. Hola a todas. Un saludo desde Popayán. Sí, lo que yo quisiera poner como en su tema, pues que en la lectura como que se aborda, que es como el reinventar las organizaciones o de los movimientos sociales, ¿sí? Pues esta crisis sanitaria actual pues evidenció que, o bueno, puso en dinámica nuevas formas en que los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles, campesinas, nuevas formas pues, para poder continuar con su trabajo organizativo, ¿sí? Entonces, yo pienso, pues, rescato bastante que es necesario estar en un constante proceso de reinventación de nuestras dinámicas, entendiendo que muchas veces nos quedamos centrados pues en una forma de reunirnos, una forma de actuar, digamos bien sea en las reuniones presenciales y demás, y pues es necesario, bueno, esta crisis obligó pues a buscar nuevas formas para relacionarnos con nuestros compañeros y mantener como ese trabajo, ¿cierto? Asimismo, pues ocurre con la formación política, teniendo en cuenta que nos centrábamos mucho en la formación presencial, ¿cierto? Y pues esto pues obligó que los procesos organizativos, bien sea pues hablo desde el proceso estudiantil, pues buscáramos como la forma de continuar con los procesos de formación, atendiendo pues a la coyuntura actual pues que se nos presenta, bien sea pues organizando procesos, espacios de formación, atendiendo a la situación actual, atendiendo a distintas situaciones que están venido presentando, tanto históricas y demás. Entonces, pues yo rescataría ese dinamismo que la crisis actual pues obligó a que tuviéramos dentro de nuestros procesos organizativos. Y pues eso cerraría ahí. Listo, entonces Pilar, que ya resolvió el micrófono y luego Jonathan. Hola, yo tengo una pregunta porque escucho mucho la palabra socialismo, el feminismo socialista, también de que se habló inicialmente, entonces dentro de como del conocimiento que quizás no es tan profundo de la historia, de los diferentes lógicas y pensamientos
que se han dado en la historia, porque somos personas que han sido educadas de una forma súper para seguir teniendo cierto el poder hegemónico. Dentro de quizás dentro de como del conocimiento no de teoría me ha sido una del socialismo con esto de qué manera nos vamos se provee una organización de las de los si se va a hacer geral, si va a ser de verdad, porque entiendo mucho los principios y que creo que se coja algo que dentro de muchas organizaciones populares y sociales sigo viendo las relaciones de jerarquía dentro de la organización misma. Entonces, esa es un poco mi pregunta al escuchar reiterativamente la palabra socialista. Listo, claro. Entonces, Jonathan y luego Diego. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues yo quisiera como plantear como tres aspectos que me parecieron muy llamativos de la lectura que nos comparten. Y creería pues como que al hablar de formación política desde las organizaciones sociales, desde los colectivos, pienso que es importante hoy volvernos a hacer la pregunta y plantear la reflexión nuevamente por un horizonte utópico, por la utopía. Esto lo conecto con lo segundo que se plantea en el texto, porque creo que digamos a volver a reencantar la utopía, reencantar el horizonte, ¿cierto? De que es posible la transformación, de que es posible vivir a partir de otras prácticas de vida liberadoras, de vida digna. Pienso que esto nos lleva un poco a salir de unas cuestiones que creo que hoy por hoy estamos inmersos en la gran mayoría de las organizaciones sociales, que es el cortoplacismo, el coyunturalismo, el pragmatismo, porque ya que parece digamos que la misma acción y que muchas yo no las consideraría como acción política, se diluyen en el activismo, se diluyen en la inmediatez de una coyuntura, ¿sí? Entonces, pienso que es importante como esa reflexión de, bueno, de plantearnos un horizonte estratégico o objetivos políticos a largo plazo, que nos permita entonces, digamos, como salir del presente de la acción política que se diluye en lo inmediato. Y por último, más allá de los aspectos metodológicos, pensaría que la formación política debe ir siempre acompañada de experiencias que partan, digamos, de la vivencia, de la experiencia, ¿sí? De los sujetos que hacen parte de las organizaciones. Entonces, que se parta de la experiencia, de la vivencia, del diálogo de saberes con demás organizaciones y principalmente de una reflexión crítica de los análisis que se hacen del momento político o de la realidad para plantear entonces como avances, como unos objetivos que nos permitan tener, digamos, si se quiere, como una organización y una acción política sostenida en el tiempo, ¿sí? Y que no se diluya pues como en la inmediatez del momento. Y de ahí la importancia entonces de volver a hacernos la pregunta por la utopía, que yo lo planteo, es importante reencantar nuevamente el horizonte socialista y volver a plantear, digamos, preguntas como más de fondo, más esenciales a el sistema capitalista, que en su esencia lo que hace es reproducir la muerte y negar condiciones de existencia dignas. Y que no se diluya pues como la inmediatez del momento. Y ahí la importancia Listo, entonces Diego y luego Jessica. que yo lo planteo es importante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego, yo pertenezco a Ciudad Movimiento, Cali, pero vengo de Chile, entonces igual he tenido alguna cercanía con procesos en distintos lugares. Lo que sí me ha hecho dar cuenta o reconocer, por ejemplo, es que todos estos procesos de formación política que se generan dentro de las organizaciones no solamente es por un tema de acumular conocimiento o democratizar el conocimiento, yo diría más que nada que
se enfoca o debería enfocarse a romper con estos dogmas o estos paradigmas que se supone que nos trae la educación formal o incluso la educación cultural, por el hecho de desenvolverse en ciertas circunstancias, en ciertos contextos. Entonces yo, de hecho, me hacía recordar una investigación, una teoría que tiene Vygotsky con referente a la educación de los niños, que es la parte del desarrollo, ¿por qué se llama? Zona de desarrollo proximal, si no me equivoco, donde habla de cómo los niños a través de su cotidianidad van adquiriendo conocimientos de los adultos, de los maestros, profesores o quien sea su figura más alta en su jerarquía, por decirlo de alguna forma, y adquiere algunos conocimientos que son propios de la cultura sin querer que el aprendizaje se genere. Entonces eso va pasando también en torno a la vida que van teniendo las personas en su, ¿cómo se llama? En su vida ya adulta, donde nosotros replicamos ciertas conductas incluso o estructuras conductuales que son implicadas por estos aprendizajes que nosotros tenemos de las personas adultas, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos, bueno, recalcar lo que dije al principio, que esto rompe los dogmas que nos entrega todo estos temas de la educación formal, donde tenemos que mirar al compañero a la espalda, a la compañera a la espalda, hay una persona adelante que no conozco muy bien, que me está enseñando algún tipo de aprendizaje para facilitar mi tarea que yo en algún momento lo pueda hacer solo. Entonces nosotros vamos a romper con esta formación popular, formación política popular, con este mismo paradigma. Y ahí voy, por ejemplo, a responder un poco a lo que preguntaba Pilar sobre el tema del socialismo dentro de los espacios de formación, donde nosotros sabemos históricamente han sido reprimidos todos los espacios que tienen que ver con ideología socialista o comunista por el tema del control del capital o el control ideológico, incluso cultural, en donde nosotros también replicamos algunas cosas de los enemigos, por decirlo de alguna forma, el patriarcado dentro de las organizaciones de izquierda, sociales, ¿cómo se llama? La forma de ver la economía, que nosotros creemos que tener más recursos es más simple que solamente conseguir plata, no sé, a través de formas asistencialistas, sino que hay otra manera de ver la economía, como la economía popular, etcétera. Era eso, que nosotros a través de esta formación política rompemos con esos paradigmas y avanzamos en torno. Listo. Jessica. Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Soy Jessica de la Red Latiendo de Cali. También un poco mi comentario iba con Jonathan frente a cuál es la línea en las organizaciones sociales y políticas que la separa de la coyuntura, o sea, de responder inmediatamente a la coyuntura y que no se queda en una respuesta inmediata, ¿sí? Creo que los procesos de formación también han tenido varios estigmas dentro de las mismas organizaciones, porque responder a lo inmediato implica dejar a un lado la formación. Creo que es importante reflexionar sobre esto porque por lo menos en estos momentos cuestiones como el hambre, como la falta de acceso a la educación, bueno, nos organizamos para responder inmediatamente a eso porque la gente tiene hambre. Nos organizamos inmediatamente para buscar mercados, para hacer cualquier tipo de, buscar recursos que permitan de una u otra manera responder a esto, pero nos quedamos ahí. Entonces sí es importante hacer este llamado, ver qué posición tienen las formaciones políticas dentro de nuestras organizaciones y cómo también en la medida en que respondemos, pues también hay un concepto que me gustó mucho del texto y que se llama del diálogo pedagógico que hacemos dentro de nuestras organizaciones para poder leer ese contexto, lo que estamos viviendo actualmente y poder decir, bueno, estamos respondiendo con los mercados para algunas personas que están dentro de nuestras comunidades, pero también cómo dentro de este diálogo pedagógico podemos decir cuál es la oportunidad que tenemos para reconocer toda la falta de derechos y la vulneración de derechos en las que están las comunidades y cómo podemos proponer alternativas que realmente se mantengan en el tiempo, pero que también tengan una visión política clara. Entonces, pues iba también como mi reflexión frente a eso, ¿no? Cómo nos mantenemos en el tiempo y no seguimos siendo parte de la reproducción de
acciones que se diluyen en el tiempo y que no responden a las estructuras que tenemos en el país o bueno, en nuestra Latinoamérica. Listo, Francisco, luego Laura García y luego David. Buenas tardes a todas y todos los que estamos en la sala. Pues parto como de una reflexión que surge sobre el tema un poco de la democratización del conocimiento. Eso en la perspectiva de que democratización del conocimiento no entenderlo de pronto como que a todas y todos nos llegue o tengamos acceso al conocimiento, sino cómo nosotros podemos ser sujetos de producción de conocimiento. Y ese es como otro, me parece también un punto fundamental en el propósito de fortalecimiento de los procesos organizativos como también de la labor pedagógica desde la educación popular. Entonces, ese como un elemento estructurante que puede llevar al fortalecimiento de pronto del sujeto político que nosotros componemos, ¿sí? Que de pronto relacionándolo un poco con lo que planteaba María, que a veces estamos como un poco en procura de reconocer cuál es ese sujeto o esa sujeta que le llaman algunos, el sujeto como categoría, el sujeto político y social de la revolución o de las transformaciones sociales en este contexto. Entonces, desde lo que nosotros podemos ir destacando, que podemos ir identificando, no podemos amarrarnos a la existencia de un sujeto transformador desde una perspectiva un poco ortodoxa o desde una lectura un poco clásica de la organización política y social. En este momento nosotros podemos hablar de la composición de un bloque, de una multiplicidad de sujetos, donde lo que más nos debe involucrar, lo que más nos debe interesar en ese propósito sería el horizonte de sentido, la propuesta de transformación que logra articular a estos distintos actores sociales de transformación, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros, pensaría yo, tenemos como un reto, ¿sí? De cómo identificar ese hilo que nos pueda, ese hilo conductor o ese horizonte de sentido que nos pueda identificar, ¿sí? Que nos pueda proyectar para hacia ahí y desde ahí nosotras y nosotros poder generar unas propuestas transformadoras. Ahora, es una lección que hemos ido aprendiendo, es una lección que se ha aprendido tanto desde los procesos de educación popular, pero también desde la dinámica misma de la teoría organizativa, de la teoría política latinoamericana, nuestroamericana, pero también desde la teoría organizativa que nosotros hemos ido construyendo, que realmente no está teorizada, ¿sí? Como quisieran algunas personas, sino que es en la práctica, en la existencia, en la memoria de los procesos. Y es ahí donde también tiene una labor tiene una tarea específica y de gran magnitud nuestra labor como desde la educación popular. Entonces, esos elementos para ir enlazando, que de alguna manera nos permiten ir construyendo o ir desatando ese sujeto múltiple también que lo pueden llamar algunos compañeros. Y eso está entrelazado directamente con los niveles de participación que logremos generar. O sea, la educación popular se debe y también es un aporte y es un motor del movimiento social. En esta medida, nosotros tenemos que estar muy de la mano o muy insertos en las luchas sociales. Y estas luchas sociales generalmente, o la tradición que traemos son organizaciones que vienen de una dinámica en los últimos años de reconfiguración, de repensarse, de transformarse, en la que las visiones que han sido pues ya
ineficaces o las formas organizativas que demuestran que no generan participación tienden a disolverse, a fragmentarse. Esa es una lección que nosotras y nosotros tenemos desde la historia de nuestros procesos organizativos a nivel latinoamericano, de la que debemos partir, de la que debemos nutrirnos, pero también a la que nosotros debemos remitir para las organizaciones a las que pertenecemos, ¿sí? Eso es clave porque involucra una acción de retroalimentación y de reflexión constante en los procesos organizativos. En estos días estaba mirando eso desde unas lecturas y unas reflexiones sobre como el rol, el papel, la crítica, los aportes, las reflexiones que en su momento también llevó Rosa Luxemburgo a que su labor pedagógica al interior del movimiento social y de las organizaciones políticas a las que pertenecía la hicieran un poco, por decirlo así, incómoda, porque tenía unas visiones un poco distintas a las que llevaba la organización política. Eso lo vimos en Latinoamérica también, lo hemos evidenciado, pero eso es algo que va a pasar y seguirá pasando porque esa es como una de las labores principales de los procesos formativos, estar en diálogo, en constante diálogo, y no quiere decir esto que el proceso formativo tiene que estar de alguna manera validando todo lo que se está diciendo a nivel organizativo, sino que tiene que ser un elemento de crítica y de retroalimentación, una crítica que es una crítica de transformación, de verse a sí mismo, pero también de proyectarse. Eso es clave para pensarse el tema de la formación dentro de los movimientos sociales y políticos. Y finalizo, esto está muy atado a la proyección de las luchas que tenemos en mente, que las que estamos propiciando, las que se están construyendo. Entonces la educación popular es fundamental en este momento, repensar cosas, asistir por ejemplo, esta cuestión de lo técnico, lo tecnológico, pero sin desligarse obviamente de las dinámicas mismas que se dan en los procesos organizativos y territoriales, sectoriales. Eso es uno de los grandes retos que tiene en este momento, en este contexto de crisis que estamos evidenciando, el crisis de capital, pero que en este momento está la crisis sanitaria y que exacerba mucho las condiciones y las problemáticas socioeconómicas y políticas que vivimos en nuestra América. Precisamente Colombia estamos en un momento muy difícil para ver qué va a pasar con todo el tema de la movilización, las distintas transformaciones sociales que estamos exigiendo. Pero bueno, ese es como uno de los retos también ahí finalizando la participación. Listo, entonces sigue Laura García, luego David y luego la palabra. Sí, hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Yo soy de Buenos Aires, Argentina, y quería aportar dos elementos a esta discusión que se está planteando, y uno es el tema de la democratización de las decisiones y la democratización hacia el interior de cada una de nuestras organizaciones y movimientos sociales. Vengo observando y venimos sufriendo en muchas organizaciones grandes rupturas, en parte por falta del debate político y de la formación política, pero sobre todo por la falta de democratización interna, no solo en la toma de decisiones, sino qué tipo de formación política, si esto no lo hacemos en un conjunto, en el colectivo, debatido, discutido, suele ser tomado por uno o dos que traen la idea y el resto acata, pero no siempre ese acatamiento o seguir a esas personas hace que después eso se fortalezca hacia el interior de cada una de nuestras organizaciones para plantear el objetivo político que cada una tenga, político pedagógico, político social o la acción de cada uno. Y el otro tema es el tomar la diversidad de las voces, que está ligado al anterior. Al interior de cada uno de nuestros movimientos no siempre se toman bien las diferencias, la diversidad de opiniones
que apunten y que apuntalen el objetivo que tiene cada una de ellas. En la sociedad tenemos una diversidad de opiniones y de pensamientos, y si como organización social queremos incidir en el territorio en el que estamos, también nos vamos a encontrar con una diversidad de pensamientos y sensaciones en cada uno de los habitantes del territorio. Entonces creo que para la formación política estos dos puntos son también centrales, además de lo que fueron aportando las distintas compañeras y compañeros. El tema de la democratización, no solo de las decisiones, sino de las acciones, y en otro el tema de la diversidad, de cómo trabajamos. La educación popular habla del diálogo de saberes, y en ese diálogo de saberes está la diversidad. Entonces, muchas veces es mucho más fácil trabajar y estar con el que piensa igual que nosotros. Y el desafío es ver cómo tomamos esa diversidad, cómo la retroalimentamos y hacemos una nueva construcción de conocimiento con esa diversidad. Eso nada más. Gracias. Gracias, David. Hola, sí, buenas tardes. David Bursac, de la provincia de Tucumán, Argentina. Al hilo a lo que me dijo mi compañera Laura, simplemente quería agregar un poquitito más, pensando en aquellos pensamientos en relación a la educación popular, como una forma de educar sobre los derechos, ¿no?, de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, pensando en realidad como espacios donde se puedan encontrar de manera horizontal, ¿no?, para poder construir conocimiento, creo, entre todos y todas, desafiando de alguna manera esas prédicas de pensamiento capitalista y patriarcal, ¿no? Sin baja incluso fundamentalista en relación a lo religioso y a esa hegemonización de las subjetividades alrededor del patrón cultural, burgués, machista, racista, homofóbico, ¿no? Que aparecen en nuestros medios sociales, e incluso también poder pensar en aquellos que son xenófobos, colonizador, guerrista y violento, tal como lo enunciaba Claudia Carver, ¿no?, en su texto, y también me parece fundamental, interesante dialogar con las comunidades en la formación política en relación a esos encuentros que creo que nos permiten reconocer que tanto el otro como la otra y nosotros mismos somos y deberíamos respetarnos en esa multiplicidad de expresión y de manera de ser y actuar, generando vínculos de solidaridad y mutuo aprendizaje, ¿verdad?, que de alguna manera no cancelen ni posterguen los sueños, sino que a partir de ahí podamos generar procesos de formación y transformación como espacio de revolución. Creo que esa sería la meta fundamental para pensar las políticas sociales y pedagógicas actuales. Listo, muchas gracias, David. Yo quisiera plantear como, pues, de pronto, responder a algunas de las cosas que se han dicho, pero pues también intentando recoger varias cosas, para que luego pasemos a que la compañera Elena nos va a plantear como unas últimas conclusiones, que igual nos cierran la palabra. Entonces, lo primero es como que yo resalto un poco de estas experiencias que hemos mirado, pero también de la propia experiencia y de las experiencias que seguro que sí, ese movimiento tenía un like también. Pues, eso, pues igual es que a nosotros nos interesa que estén, porque nos interesa que estén en la sesión de la sala, o sea, en el Meet, en el Facebook. La lectura obviamente de la educación popular, de que la educación es neutral. Entonces, como que si partimos de allí, partimos de que cualquier proceso de formación que se realice, pues tiene una intencionalidad. Incluso así esa intencionalidad no se diga abiertamente. Entonces, dependiendo del tipo de Estado que se tenga, y desde ese Estado o de esos gobiernos se plantea una forma de educar, pues ahí hay una intencionalidad, sea un Estado capital, o sea, un Estado dentro del capitalismo o dentro del socialismo. O sea, siempre ahí hay una intencionalidad. Igual, cuando nosotros hacemos la formación, pues también tenemos intencionalidades. Creo que la diferencia a veces cuando lo hace la derecha es que niega la intencionalidad. En cambio, nosotros siempre la resaltamos. O sea, resaltamos que efectivamente hay una intencionalidad. Y en ese sentido, esa idea de que nuestra formación tiene que ir ligada a los objetivos políticos o los propósitos de las organizaciones es central, y eso lo plantearon las tres compañeras, pues, de los videos.
porque efectivamente por algo es que hacemos la formación, o sea, no la hacemos porque sí, hay intencionalidades. Y también asumiendo que desde nuestras propias organizaciones pues hay que hacer una crítica frente a las formas en que se hace la formación, porque efectivamente, como lo dijo la compañera Laura, pues pasa que a veces la formación se define desde un grupo pequeño, que son los intelectuales, los que saben de muchas cosas, y desde ahí entonces se define. No se define en espacios mucho más amplios, colectivos y democráticos, y eso creo que es un error. Y por eso me parece, recogiendo como la última intervención, que efectivamente los espacios de formación deben de ser horizontales. Y en ese sentido, cuando hablo de horizontal, me refiero directamente a lo participativo. O sea, no horizontal porque sí, sino horizontal porque permite la participación, no solo la permite, la incentiva. Tiene que incentivar la participación, porque a veces podemos estar en espacios donde todo el mundo puede intervenir, pero la gente no interviene, tal vez porque no se siente suficientemente cómodo, o a veces no siente que tiene las herramientas para intervenir, o piensa, o le da pena, o en múltiples situaciones que se presentan. Entonces también debemos de incentivar la participación. Y allí eso no significa que no hayan roles determinados, porque a veces en la educación popular se cae en la idea de que entonces como es horizontal, es dialógica, entonces simplemente se hace taller y mira a la gente que dice, no, hay que diseñar, hay personas que tienen que preparar también sus intervenciones para que el proceso de formación avance. Y se va recogiendo como también es este diálogo de lo que todos sabemos, pero también de lo que todos y todas hemos vivido, ¿no? Eso como por el lado concreto de nuestros espacios de formación. Lo otro es en relación al tema del Estado y el socialismo, que pues lo planteó la compañera de Chile. Yo creo que, claro, aquí se ha mencionado mucho socialismo, sobre todo, por ejemplo, si ven el video, cuando vean mejor el video de Nuestra América, efectivamente ellos hablan de socialismo porque tienen el socialismo dentro del Estado. Entonces seguro la relación allí es diferente a la forma en que de pronto nosotros estamos en nuestros propios países. Entonces creo que eso va a depender del contexto. Y en ese sentido yo diría que más que hablar o ligar el socialismo a la relación con el Estado, son dos preguntas diferentes las que hay allí. Uno es en relación al horizonte estratégico, que sería una discusión bien interesante, varias personas lo han planteado, de cuál es ese horizonte, cuál es esa nueva sociedad que queremos. Entonces, ahí seguro pueden haber muchas discusiones diferentes, opiniones diferentes frente a ese tipo de sociedad. Efectivamente, algunas pensamos pues que sí es la socialista, pero no es la socialista que conocemos, o sea, no es la socialista que fue en la Unión Soviética, no es la que se supone está en China, y seguro tampoco será la misma cubana, aunque obviamente hay una cercanía mucho mayor a la cubana porque se está construyendo en este momento. O sea, el socialismo de Cuba no es una cosa que ya está definido, y estas organizaciones que hoy están en Cuba, que no están directamente entre el Partido Comunista, sino que están en esa construcción de movimiento social en Cuba, y eso es una cosa súper interesante. No niegan el socialismo, pero entonces tampoco están, o sea, están como por también transformar ciertas prácticas. Entonces creo que más allá de eso es mirar entonces en algún momento un diálogo sobre nuestros proyectos de sociedad, nuestros horizontes utópicos, cuáles son, y también para nosotros ese socialismo no puede estar desligado del feminismo. No, son dos cosas que van de la mano. Sin feminismo no hay socialismo, y sin socialismo no hay feminismo, como nosotros lo planteamos. Entonces, ese horizonte se va ampliando y aparece también la idea del buen vivir, entonces entra el tema de la naturaleza también ahí muy fuerte. Entonces el horizonte se viene reconstruyendo, no es una cosa que ya está definida y que es importante ir debatiendo y planteando. Y en relación al Estado y la relación, efectivamente nuestra formación política como parte de organizaciones sociales, pues no está dentro del Estado y se contrapone a esa lógica del Estado, y por eso se hace por fuera de esos límites.
Y por último, entonces solamente plantear que efectivamente todos esos valores de esa sociedad pues hay que ponerlos en práctica. Y eso también se pone en práctica en nuestros propios procesos de formación. O sea, no es por fuera de eso. Y efectivamente retomo lo que dice Francisco, en que es que la formación debe ser para la crítica, y entonces nosotros no podemos permitir, o por lo menos estamos dentro de la educación popular y somos coherentes, que nuestros procesos de formación sean procesos de formación solamente para transmitir conocimientos que no permitan la formación crítica y que no permitan también un proceso de plantear situaciones que no estamos de acuerdo dentro de nuestros mismos procesos organizativos. O sea, no vamos a hacer formación para que todo el mundo se haga repitiendo lo mismo, sino para que permita construir, fortalecer los procesos organizativos, y en ese sentido también permite transformando este tipo de sociedad. Voy a leer lo que escribió Norma en el chat y ahí le doy el paso a Adriana para que haga una intervención. Entonces ella dice la necesaria revisión de las dimensiones epistemológicas comunicativas, revisar, desarmar lógicas coloniales, patriarcales, capitalistas, racistas, monológicas, que afectan y orientan nuestros modos de relacionarnos, dialogar, conocer, ser, saber y hacer, para en la educación popular poder pensarnos, hacer, transformar desde una perspectiva otra, y la compañera Norma es de Bariloche, Argentina. Entonces, Adriana, ¿tienes la palabra? O Adriana salió del chat. No salí. Bueno, como les había comentado inicialmente en la presentación de la sesión, a modo de conclusión se planteaba también el desarrollo de una pregunta orientadora que se les envió con el documento, que la voy a compartir en el chat. La idea era que también fuéramos ligando la cuestión de la participación de los y las escuelantes en los procesos de formación que se desarrollan al interior de las organizaciones sociales. Entonces, comparto la pregunta y abriría entonces el espacio para la participación de los compañeros y las compañeras, sobre todo pues los que aún no han tenido la posibilidad de participar. Entonces, mientras se lee no sé si se puede leer la pregunta ahí, también quería como comentar, de acuerdo a lo que han ido diciendo algunos compañeros y compañeras, si consideramos que hay unas condiciones también, o que nos hemos sumado, o que nos encontramos en algunas condiciones que tiene que desarrollar la formación política, y que se han dado algunos bosquejos con las participaciones e intervenciones que se han realizado. Sí permite que nos reconozcamos frente a las luchas comunes, permitir el diálogo, como plantea también el texto, la necesidad de que haya esta construcción colectiva de conocimiento, que igual es un principio fundamental de la educación popular, también nos lleva a plantearnos la necesidad de unas nuevas formas. Bien, como lo planteaba el texto de Claudia Corol, es derribar los muros, pero mantener los cimientos. Sí, es una necesidad de reinventarnos. Obviamente estamos en nuestra posición estratégica, cuestionando las políticas homogenizantes de la cultura capitalista, de esta cultura pues que obviamente no compartimos ningún tipo de sus ideales, pero también la formación política en la actualidad nos debe llevar a cuestionar estos proyectos, como lo decía alguna compañera, no recuerdo el nombre, que se han como copiado un poco esas estructuras jerárquicas del orden en el cual unas personas saben porque tienen, digamos, un nivel académico superior a otras que entonces manejan mucho más la experiencia, la práctica, lo que decía Claudia. Entonces es buscar en algún punto cómo amalgamar estos dos elementos, es buscar también ampliando estas posibilidades para que los y las militantes logremos comprender y transformar del mundo, hacer una comprensión un poco más compleja de lo que está sucediendo en la actualidad, y unir entonces los procesos de formación política
educativos, seminarios, talleres, escuelas, como lo planteaba el texto, con los procesos pedagógicos y la experiencia que da la lucha y la organización e incluso la vida cotidiana, porque estos elementos nos atraviesan. Es en un momento de formación en el cual entonces uno desarrolla un discurso, sino que debe ser algo que también atraviese de forma individual, como decía una compañera al inicio, y de forma colectiva las organizaciones. Entonces yo paso ahora nuevamente a abrir este espacio de discusión. Les compartí en el chat la pregunta que se les había enviado anteriormente y pues ya les doy la palabra. Un poco la pregunta iba en el sentido de cómo en este contexto que tenemos, entonces potenciamos la participación de los escuelantes y las escuelantes en los procesos de formación. Creo que por ahí alguien ya había dado algo, ahorita tendría que buscar en mis notas. Entonces sería bien si alguien de pronto quiere aportar algo. Pues ya acabo, abuela. Si no, pues también damos un espacito y si no, vamos cerrando. Daniel Ordóñez. Buenas tardes, saludos a todos y todas desde Popayán. Bueno, yo tengo particularmente 3 puntos que de alguna manera conecto con lo que ya se había estado hablando por las compañeras y compañeros anteriormente y que de alguna manera también pueden caer en esta pregunta que hace la compañera Adriana. Y bueno, la primera sería básicamente que la misma autora del texto que leímos establece que ya no hay tanto como un sujeto histórico más o menos unificado, ¿no? Que está y que esto lo abierto un poco también el debate de las identidades, ¿no? Entonces ahorita como que hay que entender que las luchas sociales están basadas, están trabajadas a partir de esta cuestión de la construcción de una identidad, ¿no? De una construcción de unos sujetos de lucha que, como decía Francisco, son múltiples, ¿no? Y en ese orden de ideas creo que esa es una de las grandes, digamos que apuestas y retos que tienen las pedagogías populares, que es básicamente eso, cómo entender, cómo mediar esas relaciones entre esos sujetos múltiples que existen, cómo también empezar a zanjar o a eliminar estas asimetrías que se van generando, porque no sé si algunos de ustedes, si les ha pasado que en algunos procesos sociales pues uno puede encontrar resistencia, por ejemplo, a que se trabaje el tema de feminismos o nuevas masculinidades o de indigenismo. Entonces es un poco eso, ¿no? También mirar cómo zanja esa problemática de los sujetos múltiples, cómo se establecen esos diálogos que sean simétricos, que también pueden ser horizontales claramente, y eso sería uno de los temas, ¿no? El segundo es que me parece muy importante lo que han dicho, que va un poco en la vida, que la experiencia es un saber y conocimiento situado bastante importante, y que pues digamos que esto tendría que ser el diálogo principal de estos proyectos de pedagogía popular, y también parte importante de los procesos movilizatorios, ¿no? Y yo creo que más allá de no reconocer esa inmediatez y ese pragmatismo que a veces puede existir en la efervescencia de un momento histórico concreto, podría ser más bien entender que tienen que existir momentos de reflexión posteriores a ello, ¿no? Y que eso constituiría básicamente una academia o un proceso intelectual que no provenga de una vanguardia ni de una élite, sino que provenga pues de una retaguardia o de un proceso que va creciendo y va construyéndose con base en las luchas, ¿no? A partir de las luchas. Entonces yo creo que también es una apuesta importante que se podría hacer, ¿no? Como entender que existen esos procesos, esos momentos de coyunturas críticas que de alguna manera potencian o permiten que existan ese tipo de interacciones o acciones colectivas de los procesos sociales, pero que también se tienen que establecer procesos de reflexión a partir de ellos. Entonces, digamos que una cosa no quita la otra, simplemente deben hacerse de alguna manera equilibrada. Y lo último, que pues es algo que ya han repetido los compañeros y las compañeras, que es
el proceso, pues el proceso pedagógico, digamos que si lo podemos decir de manera descolonizadora o liberadora, no puede ser monolítico ni ortodoxo, ¿no? No puede estar reproduciendo ni reforzando los modelos de educación que nos han enseñado desde el imaginario occidental o desde la misma modernidad, ¿no? Que es básicamente el conocimiento objetivo que nos permite reconocer nuestras subjetividades, que básicamente son las que nos constituyen como sujetos de lucha concretos, ¿no? Y situados. Y eso me hace recordar algo que dice Catherine Walsh en algún momento, que ella decía que la pedagogía debería de ser indiscutiblemente agrietadora, de dominación, pero que también sea sembradora, ¿no? Y cuando se refiere a sembradora, pues quiere decir que construya, que edifique y que dé pie a una nueva imaginación en unos nuevos procesos de construcción, ¿no? De procesos, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante y pues nada, darle las gracias a los compañeros y compañeras por los aportes que han sido bastante fructíferos y pues que claramente aportan mucho a esta construcción de conocimientos y de saberes, ¿no? No solamente conocimiento. Muchas gracias. Listo, gracias Daniel. Pilar Sandoval. También me suman las palabras de Daniel de agradecerle en esta parte final del encuentro, agradecerle por las tertulias, porque también tenemos la posibilidad de juntarnos desde diferentes países de Latinoamérica, eso me llena de orgullo igual, y agradecerle el espacio. En cuanto al tema de la pregunta, de hecho, estar aquí fue motivado precisamente porque tenemos esa dificultad en nuestra organización. Nosotros somos una red de abastecimiento de la comuna de Maipú, que es una comuna dentro de la capital de Santiago, o sea, de Chile, en Santiago, la capital. Y nosotros tenemos la dificultad de que nuestra comunidad no está politizada, entonces estamos recién empezando a pensar en cómo podemos politizar a la población y no sea solo comprar nuestra comida junto y junta y nada más que se acabe ahí. Entonces, dentro de la lectura que nos pidieron hacer, hay varias, lo que más me llama la atención es el diálogo pedagógico y de recordar experiencias populares, como tomar en cuenta la cosmovisión indígena, el feminismo, saber de marxismo, de la teoría de la liberación, de la mirada holística del universo. Y un poquito antes de esta reunión venía saliendo de otra reunión de redes de abastecimiento y de trabajo, de cooperativas de trabajo, que usaron la metodología del IA y dentro de ella creo que tocamos un tema del adultocentrismo, o sea, creo que nos hacemos una crítica y creo que siempre estamos pensando en estos espacios de formación para las personas adultas y nos olvidamos de la niñez, nos olvidamos de la adolescencia, de la juventud. Acá en Chile fueron los secundarios los que iniciaron el proceso del estallido social, fueron los secundarios, las secundarias los que salieron a la calle a manifestarse por el alza del precio del pasaje y todo lo que hemos conseguido, incluso hace poco se logró promulgar la ley de retiro del 10% de los fondos de la AFP y eso es un hecho histórico porque Pinochet y la concertación y la derecha perpetuaron esta modalidad de previsión. Las Fuerzas Armadas tienen previsión social, vienen del Estado los recursos, mientras que la nuestra es individual y además hacen toman nuestro capital para invertirlo en banco y en el fondo como que el banco te presta tu propia plata. Es así de horrible el sistema y hemos logrado hace poco poder sacar en esta pandemia el 10% de nuestro ahorro y eso ha sido gracias al movimiento que iniciaron los secundarios. Y nos damos cuenta de que seguimos perpetuando queremos seguir planificando a quienes no quieren escucharnos tampoco, porque aquí las personas adultas o bien quedaron muy traumadas por el golpe militar, que eso es algo que todavía está muy fresco, hubo tortura acá, fue un proceso muy doloroso, hay gente que tiene miedo todavía, pero hay otra que no, y son las juventudes. Entonces
tenemos que enfocar nuestra motivación y estas ganas por politizar a la gente, pero tenemos que mirar a las personas que sí quieren hacerlo y hacerlo en conjunto con los jóvenes, con las nuevas generaciones que ven el mundo diferente, a lo mejor a los que tenemos más edad, que tenemos más historias también traumáticas, también como que tenemos más instauradas las lógicas patriarcales dentro de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y creo que esa es una posible solución para que este movimiento se extienda y alcance niveles que recuperar niveles antes alcanzados y a lo mejor llegar a otros niveles que no tienen precedente. Listo, muchas gracias, Pilar. Les solicitamos que las personas que aún están conectadas puedan, sí, eso, exactamente, contestar el formulario ya. Pues es para hacer como, bueno, mirar quiénes se conectaron también, porque nosotros habíamos escogido de la escogencia 82 personas y pues no alcanzamos eso, entonces para poder luego saber qué fue lo que sucedió, si las personas no se conectaron por problemas técnicos y saber pues si van a seguir participando. Si la idea entonces es que por favor nos ayuden con eso para llevar ¿cómo decirlo? O sea, para saber quiénes estuvieron hoy, aunque sabemos que hay varias que ya se han ido. No sé, creo que no hay más preguntas. Me gustaría decir como un poco frente a esta última intervención, que efectivamente, la intervención de Pilar, que efectivamente los y las educadoras populares tenemos una labor así muy, muy importante, porque todo el tiempo tenemos que estar como haciendo una autorreflexión también de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de si hay coherencia en esas dos cosas, en lo que queremos, pero también en lo que estamos haciendo constantemente, no solo en la vida organizativa, sino también en nuestra vida personal. Retomo esa idea de la necesidad de tomar la diversidad, de comprender que las personas con las que estamos trabajando son totalmente diversas, no solamente en términos políticos, sino también en términos personales, que eso también es bien importante en esta construcción y a veces se desprecia. Entonces, en ese camino de tener en cuenta la diversidad, todas nuestras apuestas de formación pues no pueden ser iguales siempre. O sea, uno puede hacer un momento de formación, por ejemplo, nosotros hacemos un curso anual de formación de referentes y cada año es diferente. Y cada año hay que pensarlo diferente, porque la realidad, si bien hay cosas que se mantienen, hay cosas que cambian, pero también porque las y los sujetos son diferentes. Y no es lo mismo hacer procesos de formación con personas que llevan mucho tiempo organizadas, hacer un proceso con gente con la que apenas hay acercamiento, o no es lo mismo hacer formación política para liderazgos en una organización a hacer formación en un territorio cuando se está haciendo trabajo territorial. Entonces todo eso varía y allí es donde hay que sacar toda la iniciativa y la inventiva, y esperamos también que en este camino vamos a hacer como ese intento, lo que un poco les decíamos, para que construyamos este espacio juntos y juntas, y poder también conocer parte de esas experiencias que ustedes tienen, que también nos sirven muchísimo para hacer también mejor nuestros procesos de formación. Entonces esto sería por hoy. Hemos cumplido como con el tiempo. Recordarles que el próximo 15 de agosto tenemos el siguiente taller y es experiencias de educación popular. Entonces vamos a traer una o dos experiencias en diferentes sectores y ámbitos. También vamos a intentar que sean diversas para que nos cuenten un poco lo que hacen y de pronto entonces dialogar, y les estaremos enviando a sus correos pues de pronto cuál es la actividad que esperamos ustedes traigan, pues para que ese diálogo sea mucho más fluido. Y la del 29 entonces es pedagogía feminista, pues porque el feminismo también es uno de nuestras apuestas, ¿no? Y que pues obviamente toca todo el tiempo estar ampliando nuestras apuestas, porque las formas de dominación en esta sociedad son múltiples y todas esas formas hay que irlas
acabando y confrontando también desde nuestra propia práctica y nuestra propia cotidianidad. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y nos seguiremos encontrando. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por asistir a este espacio. Quería proponerles que abramos un momento la cámara y nos tomemos una fotico de bienvenida. No sé si ya todos la activaron.